Hola a todos, hoy vengo a presentaros una charla que grabé hace unos días con Bruno del canal de YouTube PluYou. Una charla muy interesante donde hablamos de Nodon y sus gamas de productos Zigbee y Notion, pero sobre todo donde detallamos casos de uso muy concretos para esta tecnología sin pilas y sin cables que es Notion. Espero que os guste. Buenas tardes a todos. Es un placer de hoy de poder estar con Philippe Rochette, que nos va a hablar en detalles sobre la gama Nodon, que es una gama muy interesante de dispositivos domóticos. Hola Philippe, ¿cómo Hola estás? Bruno, estoy encantado de estar aquí contigo en tu canal de YouTube, en Fluyu, y pues un placer. Pues sí, será un placer también hablar de Nodon en España, que como sabes desde hace unos meses está presente aquí, y bueno, de toda su gama de productos en varias tecnologías. Un placer para mí. ¿Qué nos puedes decir precisamente sobre esta gama de dispositivos Nodon? Que yo sé que, bueno, lo veo a diario, lo tenemos en nuestro catálogo. Básicamente hay dos gamas de productos, una que comunica con la tecnología Enocean y otra con el Zigbee. Exacto, ahora mismo, bueno, Nodon tiene, digamos, varias actividades, que es por una parte dos gamas de productos, dos gamas o mejor dicho, dos tecnologías. Una gama con productos en dos tecnologías, como bien has dicho, Enocean, que es una tecnología muy interesante, una tecnología inalámbrica, que no es de red mallada, que es de punto a punto, y eso tiene sus características, sus ventajas. Y luego otra tecnología, otra gama, que es la gama Zigbee, que ha presentado recientemente en el mes de abril pasado. Y los que conocen un poco Nodon sabrán que en el pasado Nodon ha trabajado tenía una gama de dispositivos en Z-Wave. Aparte de esas gamas, digamos, de gran público que tiene Nodon, también su actividad está centrada en dos cosas importantes, que es poner a disposición de cualquier empresa sus gamas de productos en marca blanca, con lo cual cualquier empresa que lo desee puede tener unos productos ya probados que sabemos que funcionan en estas tecnologías, en Ocean o Zigbee, con su propia marca. Y también Nodon lo que hace es diseñar dispositivos a medida para cualquier empresa, ya en este caso ya no solamente tecnologías Notion o Zigbee, sino también en cualquier tecnología inalámbrica, ya puede ser Z-Wave, puede ser Bluetooth, puede ser Thread, puede ser Matter cuando sea el momento, en fin, o puede ser dispositivos compatibles con HomeKit de Apple, por ejemplo. Entonces, son un poco las actividades. En cuanto a lo que me preguntabas, efectivamente, las dos gamas que tenemos para el gran público son estas, en Ocean y Zigbee. Y si quieres, pues detallamos un poco los productos que hay. Pues son productos típicos digamos, domótica do-it-yourself. En cuanto a nuestras gamas, como te decía, en dos tecnologías, en Ocean y Zigbee, actualmente. ¿Por qué estas tecnologías? ¿Por qué no otras? Por ejemplo, pues a lo mejor mucha gente que en España ha conocido Nodon a través de su gama Z-Wave se pregunta por qué Nodon abandona un poco el Z-Wave y por qué se centra ahora en estas otras tecnologías. Bueno, Nodon siempre ha trabajado en Ocean, es un defensor de esta tecnología. ¿Por qué? Porque Nodon, en el ADN de Nodon, digamos, está la creencia de que las tecnologías sin pilas y sin cables son, digamos, superiores a otras, ofrecen muchas ventajas. Y efectivamente, digamos que en Nodon creemos mucho en esta tecnología. El Zigbee, ahora que tú bien lo sabes, tienes muchos vídeos sobre ello. El Zigbee es una tecnología muy pujante y que de alguna manera tiene mucho que ver con Enocean en ese aspecto, y es que Zigbee también va a permitir tener dispositivos que sean sin pilas y sin cables, con lo cual es totalmente coherente con esta forma de ver las cosas. El Z-Wave, que ha sido una gama que ha trabajado, una tecnología que ha trabajado mucho Nodon, al final, pues en Nodon lo hemos abandonado por diversas razones, un poco basado en esa, digamos, en esa visión que decía antes y que subrayaba, que es el sin pilas y sin cables, para nosotros es muy importante, y digamos que en Z-Wave se apostaba mucho por la serie 700, se pensaba que iba a llegar pronto y que iba a ofrecer esta posibilidad de tener dispositivos sin pilas y sin cables. Al final, como tú bien sabes, se ha retrasado mucho digamos, esa serie 700,
Y bueno, pues es un poco una decisión empresarial de decir, bueno, pues vamos a centrarnos en esas tecnologías que son sin pilas y sin cables. Sí, es verdad que sobre la tecnología Z-Wave, bueno, como vosotros también sabéis en España seguramente, era como la tecnología de referencia para muchos usos, para muchos proyectos, pero yo tengo la sensación de que se ha ralentizado mucho la evolución de esta tecnología y que el Zigbee, que estaba como entre paréntesis, que era como para gestionar las luces sobre todo, ha venido fuerte y entre otras cosas porque también marcas han apostado por ella. Yo estoy viendo que Danfoss, que era un líder de la calefacción a nivel de domótica, también teníamos una gama en Z-Wave, ha dejado el Z-Wave para el Zigbee. Nodon le ha pasado lo mismo. Estamos viendo demasiadas empresas que están dejando el Z-Wave por completo y bueno, creo que Nodon ha acertado con esta apuesta porque, como lo dijiste, eh, hay funciones como el Green Power que está ahora llegando. Bueno, yo creo que hace meses que ya se están hablando de este tema, pero nosotros mismos en el catálogo estamos teniendo los primeros dispositivos ahora con esta tecnología. Y te quería preguntar sobre esto. ¿Qué tenéis previsto como dispositivos que van a funcionar con el Green Power, con la recuperación de energía sin pilas y sin cables? Porque en el Ocean ya tenéis los interruptores, ya tenéis los mandos, ya tenéis los sensores de apertura de puerta y ventana, los sensores de temperatura y humedad. ¿Tendremos lo mismo con la tecnología Zigbee o Sí, poco a poco? sí, poco a poco se van a uniformizar ambas gamas, ¿vale? Entonces tendremos más o menos poco a poco los mismos productos en ambas tecnologías. Efectivamente, como tú bien has dicho, Green Power es una evolución del protocolo Zigbee que va a permitir y que permite ya tener dispositivos sin pilas. Nosotros tenemos ya prototipos donde tenemos efectivamente interruptores murales o mandos a distancia que ya trabajan en Green Power y que por lo tanto van a trabajar sin pilas. Será algo que saldrá en el futuro, probablemente el año que viene. Tendremos dispositivos así. Como bien has dicho, en Enocean tenemos ya estos dispositivos, porque es una de las principales características de Enocean trabajar sin pilas. Entonces ya los tenemos en Enocean, los tendremos en Zigbee. Y de la misma manera, las novedades que hemos introducido en nuestra gama Zigbee ahora las vamos a aplicar en la gama Enocean. Es que es un poco al revés, para tener exactamente o en la medida de lo posible las equivalencias en ambas tecnologías. Me estoy refiriendo, no sé si seguiste la keynote de presentación de la gama Zigbee de Nodon en el pasado mes de abril, pero hemos presentado de momento 3 productos en Zigbee, que son un módulo multifunción de un relé que permite controlar luces o controlar, dado que tiene un relé libre de carga, puede controlar cualquier tipo de carga. Un portal, una cancela, una puerta de garaje, por ejemplo. Luego tenemos un módulo de persianas interesante porque introduce la posibilidad de controlar la orientación de las láminas en las persianas orientables. Y finalmente tenemos un módulo de luces de 2 relés, como lo tenemos en el Enocean, pero con una diferencia. Toda la gama Zigbee viene con la tecnología Zero Crossing. La tecnología Zero Crossing es una tecnología, es un poco complejo, quizá un poco técnico, es una tecnología que protege los relés que van a controlar cargas que tienden a someterles a cargas muy altas durante unos milisegundos y eso los protege. Bueno, pues esa tecnología Zero Crossing que no tenemos de momento en la gama Enocean, la vamos a ir teniendo poco a poco. Cuando vayamos renovando, meteremos esa tecnología también en Enocean. De la misma manera que, como te decía, en el módulo de persianas, que tenemos orientación de láminas para Zigbee, en el módulo Zigbee, no lo tenemos todavía en Enocean, pero eso va a llegar también. Vamos a, digamos, uniformizar las gamas para terminar teniendo, como te decía, productos en ambas tecnologías para que cada uno pueda elegir. Porque, como hemos dicho antes, esas 2 tecnologías son coherentes en ese aspecto, sin pilas y sin cables, que es algo que nos interesa mucho. Es un poco, en cuanto a novedades en Zigbee, pues vamos a ir completando la gama, como te decía, el Green Power, por supuesto, está en la agenda. Y eso es un poco lo que te puedo decir. Estamos trabajando, por ejemplo, si me preguntas productos concretos, estamos trabajando en un dimmer que funcionará sin neutro. En primer lugar, debería llegar para Enocean y después pues habrá una versión en Zigbee, por supuesto, también.
Estamos trabajando también en ampliar la carga soportada en algunos de nuestros módulos. Por ejemplo, el módulo multifunción en Ocean a día de hoy soporta una carga de 10 amperios. Tendremos una versión con 16. Bueno, pues son las cosas en las que estamos trabajando, digamos. Es muy interesante esta gama, de todas maneras, tanto en Ocean como en Zigbee, porque lo que vamos a ver a continuación es precisamente dos proyectos que nosotros ahora mismo estamos acompañando con GDOM y Spark2Mob, donde pertenezco, que precisamente hemos elegido Nodon por todas las características que has mencionado, el hecho de utilizar tecnologías que comunican sin pilas y sin cable, bueno, con funciones sin pilas y sin cables, con algunos dispositivos. Y también el hecho de que Nodon es una marca fiable a nivel de calidad de productos y, bueno, es productos que utilizamos en estos proyectos, como vamos a ver a continuación. ¿Y qué nos puedes decir sobre eventos que puede haber con Nodon para saber más? Por ejemplo, en España, ¿hay algún evento próximamente? Sí. Bueno, Nodon en Francia, creo que tú ya lo sabes, hace regularmente webinars, participa en ferias. En España estamos iniciándonos en todas estas labores y efectivamente en los próximos meses pues tenemos una agenda. Ya organicé un webinar precisamente con José Miguel, que tú bien conoces, y ahora este mes de julio voy a organizar lo que yo voy a llamar un taller para diferenciar un poco de webinar, que va a ser algo un poco más práctico que un webinar, donde no quiero yo hablar tanto, sino explicar cosas más técnicas para profesionales o usuarios con experiencia en domótica inalámbrica. Será un webinar centrado en la tecnología en Ocean, porque me interesa mucho divulgar sobre esta tecnología que es poco conocida en España. Quiero explicar muy bien cómo funciona, qué es eso de los perfiles, por ejemplo, por qué es tan interesante una tecnología que sea punto a punto, porque nos permite tener redundancia, en fin, tiene sus ventajas. Luego, en septiembre, vamos a estar presentes en una feria que se llama Edifica 21, que se organiza en Pamplona, en el norte de España. Es una feria organizada por un consorcio que se llama Passive House, de casas pasivas. Vale. Entonces vamos a estar ahí presentes para presentar precisamente nuestras gamas, que son muy coherentes con todo eso de las casas pasivas, porque funcionan, entre otras cosas, sin pilas. Y luego en septiembre también tenemos un webinar que vamos a organizar con la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es una institución muy, muy importante en España, donde vamos a hablar de domótica y de sistemas domóticos accesibles para personas ciegas. Porque una de las obviamente la domótica aporta muchísimo a las personas que tienen discapacidad visual, pero el problema es que muchas veces esos sistemas no son lo que llamamos accesibles para ellos. Accesibles para una persona ciega significa que lo puede usar con su dispositivo, su ordenador, su dispositivo móvil, porque ellos, las personas ciegas, usan lo que se llaman lectores de pantalla. Entonces son como unas aplicaciones en un dispositivo móvil o en un ordenador que les va leyendo lo que ocurre en una pantalla porque ellos no lo ven. Entonces se necesita para que ellos puedan usar sistemas domóticos, pues sistemas que sean accesibles. Hablaremos de esto y veremos cómo, por ejemplo, un asistente de voz como Alexa puede ser una solución muy, muy interesante para una persona ciega. No he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Bueno, y esos son los eventos que tendremos en las próximas semanas, digamos este verano aquí en España. Vale, muy bien. Si quieres podemos ver los casos concretos de uso. Bueno, pues hablando de la gama de Nodon, les voy a compartir dos ejemplos de proyectos que estamos haciendo ahora mismo, estos días. Bueno, si no sabéis, yo trabajo con Spark2Mob, que es una tienda online donde vendemos productos de diferentes marcas y tecnologías, las que hemos mencionado en esta presentación, como el Zigbee, como el Z-Wave, como el Ocean, y marcas como Nodon, entre otras marcas que pues solemos utilizar mucho en proyectos porque tiene varios beneficios, como vamos a ver justo a continuación. Uno de esos proyectos que estamos haciendo ahora mismo con la ayuda de GDOM, porque GDOM es el cerebro de este proyecto para monitorear y controlar estos dispositivos, se trata sobre casetas de obra, que es un proyecto de Vinci, una empresa fuerte en Francia, en la cual... Existe aquí también en España. Vinci, ¿sí? Aquí en España tiene
hoteles, tiene aparcamientos, es conocida también aquí en España. Sí, aquí en Francia también, entre varios proyectos que están teniendo, un proyecto que quizás es original cuando hablamos de domótica, pues se trata de domotizar casetas de obras, porque hay casetas de obras que son más sofisticadas que otras, porque por reglas hay casetas de obras que necesitan tener duchas, que necesitan tener calefacción, entre otras cosas, y por lo que cuando llegan los trabajadores, pues puedan tener un confort. Y bueno, a través de algunas problemáticas que han tenido en estas casetas de obras, pues ha llegado la solución, que es pues un proyecto que estamos acompañando con GDOM y con Nodon. ¿Y cuáles son los tres objetivos de este proyecto? Pues el primero es de conservar el confort de los trabajadores, es decir, que en estas casetas de obras, como he mencionado, hay las duchas, hay la calefacción, y pues que la idea es de no perjudicar este confort, sino conservarlo, pero vamos a agregarle inteligencia y ya veremos por qué razones. Pues veremos ahora que el segundo objetivo es de mejorar la seguridad. El segundo objetivo, pues, de mejorar la seguridad es porque durante periodos de ausencia, como los fines de semana, donde no están los trabajadores, se pueden producir robos, y entonces para evitar en la medida de lo posible este tipo de acciones, pues vamos a ver algunos accesorios que son básicos, pero que pueden tener su utilidad, y es por eso que Vinci ha querido adoptarlos. Y el tercer objetivo es de reducir el consumo energético. Pues como he mencionado, pues la idea es de conservar el confort, no es de reducirlo, pero con algunas acciones básicas vamos a poder reducir el consumo energético, como por ejemplo optimizando el calendario de modos de la calefacción. Entiendo y te pregunto, Bruno, ¿aquí trabajáis con periféricos de Nodon en tecnología Enocean exclusivamente o en qué tecnología? Sí. Sí, exactamente. Dado que se trata, además de un proyecto que no se trata de edificios, sino de zonas más pequeñas, nosotros solemos utilizar una tecnología para un proyecto. Sí es cierto que a veces vamos a utilizar tecnologías como el Z-Wave, ya lo hemos utilizado, como Enocean o como otras tecnologías, pero cuando tenemos un proyecto solemos utilizar una tecnología en la medida de lo posible, salvo si tenemos algunos dispositivos que no encontramos con esta tecnología y vamos a tener que buscar el dispositivo adecuado, pero siempre que podemos utilizamos una tecnología, porque sabemos que cuando tenemos una unificación de la tecnología con varios dispositivos, vamos a aprovechar más esta tecnología como funciones como la red de malla, como otras funciones de repetición de señal. Son cosas que a nosotros nos interesa mucho tener en proyectos. Y en este caso, pues lo vamos a ver justo después. Si quieres enseñarla. Vale. Les enseño un ejemplo de cómo ha llegado pues, el crecimiento de este proyecto. Hemos recibido en un momento dado unos planes para ya nosotros saber cómo íbamos a elegir y configurar los dispositivos. Aquí son diferentes módulos de casetas de obras, en los cuales el portador del proyecto quería que, por ejemplo, hubiera sensor de apertura de ventana en cada ventana, para que básicamente sobre la optimización del consumo energético, si alguien deja la ventana abierta, pues que no esté la calefacción funcionando, sabiendo que estamos perdiendo energía de forma innecesaria. Entonces, todo lo que estamos viendo, que se llama CF, trata sobre tener un sensor de ventana que nos permite pues saber esta información de si la ventana está abierta o cerrada. Bien. También vemos en este plano unas letras que se llaman CP, que de esta vez pues no es de ventana, sino de puerta. Por eso, bueno, CF es de fenêtre, de ventana, y CP de porte, de contactor de portes, que es de contactor de puerta. Y bueno, es la misma idea que el contactor el sensor de ventana. Luego tenemos también sensor de temperatura, obviamente, para poder pues, saber qué temperatura hace en estas zonas de las casetas de obra, y en este caso pues, poder gestionar la calefacción según esta temperatura medida. Y también tenemos pues, contactores, módulos on-off, que nos permite gestionar esta calefacción. En este caso sí hemos tenido que encontrar otra marca. No hemos podido utilizar Nodon en este caso,
Pero si hubiera podido ser, hubiéramos utilizado Nodon, pero vamos a ver justo a continuación porque solamente para este producto no hemos utilizado Nodon. Vale. Y cabe destacar que si hemos elegido la tecnología de Ocean, entre otras cosas, es por también no tener mantenimiento de pilas. Es un punto muy interesante, muy importante que hemos tenido en cuenta para este proyecto, porque eso suele pasar también en otros proyectos profesionales donde cuando hay mantenimiento de pilas, que por ejemplo son 200, 300 o más sensores, que hay que venir cada año a lo mejor o cada X tiempo, cambiar todas las pilas pues tiene un coste para hacerlo, ¿no? Un coste para una persona que tenga que venir y hacerlo. Es una gran ventaja porque en una vivienda a lo mejor dices, bueno, voy a tener 2 o 3 sensores de apertura, bueno, pues les cambiaré la pila cada año o cada 2 años, cada 6 meses, lo que toque. Pero en una instalación en terciario, como esta, por ejemplo, donde efectivamente puedes tener decenas y decenas de sensores de apertura, el poder prescindir de pila te quita muchos problemas de mantenimiento, del coste que suponen las pilas, de preocupación de que algún sensor haya gastado la pila más deprisa que los demás, con lo cual es una ventaja enorme. Y efectivamente el sensor de apertura de Nodon es capaz de recuperar la energía a través de un pequeño panel fotovoltaico que le genera energía y como tiene un condensador acumula energía y en lo que él, digamos, recupera en un día, le permite luego funcionar varios días, aunque estuviera en la oscuridad. Pero si se diera la necesidad de que es un sensor que está instalado, pongamos, en una bodega donde se queda en la oscuridad completa durante muchos días, también existe la posibilidad en ese sensor de meterle una pila, que en este caso es una pila que dura fácilmente 5 años, con lo cual sí, incluso en un uso extremo, ahí será favorable usar la tecnología en Ocean. Muy interesante. Y es por estas funciones que vas mencionando y que voy mencionando sobre también la marca Nodon en particular, que nosotros elegimos esta marca y bueno, estos detalles marcan la diferencia, la verdad, porque a veces tenemos el proyecto, tenemos varias marcas que están en el mercado y realmente por funciones así, pues nos cambia la vida, digamos, porque evitar este mantenimiento de pilas, pero tener la opción, el plan B, digamos, también teniendo esta pila, estos detalles no los tienen todos los dispositivos y es verdad que para mí, bueno, para nosotros, cuando hacemos un proyecto es de lo mejor que hay. Sí, efectivamente. Y además la tecnología en Ocean tiene otra baza importante desde mi punto de vista y es que te garantiza totalmente la interoperabilidad entre marcas. Con lo cual, como bien has mencionado, habéis usado un módulo que no es de Nodon para la calefacción, pero no hay ningún problema en asociar un módulo de Nodon de apertura con un dispositivo de otra marca porque está totalmente garantizada la interoperabilidad en esta tecnología. Con lo cual es muy, muy interesante para proyectos de este tipo, realmente. Exactamente. Bueno, para enseñarle un poco en concreto lo que estamos haciendo nosotros, bueno, le he mencionado que Smart 2 Mobile, la empresa donde trabajo, vende dispositivos, es una tienda online para profesionales donde encontráis dispositivos de Ocean, de Zigbee, de Z-Wave y otras más. Pero nosotros también acompañamos los profesionales, por ejemplo, en el caso de Vinci, aunque tengan personas que conocen JDOM, que conocen los productos de Nodon, a veces por falta de tiempo, pues ellos, bueno, prefieren optimizar los recursos y llamarnos a nosotros para que hagamos esta configuración. Entonces, en este caso, nosotros lo que solemos hacer en todos los proyectos, muchas veces, bueno, en la mayoría de las veces, es que ponemos una caja eléctrica que la compramos nosotros, la configuramos, en la cual vamos a poner un JDOM, por ejemplo, en este caso en la caseta de obra, la alimentación del JDOM. Lo que vemos al lado de JDOM a la izquierda es un router 4G, porque en contextos particulares como estas casetas de obras no tenemos conexión a internet cableada y es muy interesante saber que se puede hacer domótica en 4G de manera casi transparente porque no estamos viendo diferencias a nivel de interfaz. Aunque sí, bueno, tenemos que tener en cuenta algunas nociones como el uso de los datos, pero para usos básicos como los que estamos teniendo, por ejemplo, para configurar escenarios en JDOM, esto no necesita especialmente usar los datos, sino que es más bien para nosotros interactuar a distancia y poder visualizar informaciones. Además, en esta caja tenemos un West de Carte Electronique, que es también en algunas casetas pues también nos piden de medir el consumo de agua y de electricidad. Estaría bien comentar, a lo mejor para la gente que no sepa lo que es un servidor West, lo que puede aportar.
Bruno. Es muy interesante. Nosotros en muchos proyectos profesionales utilizamos este producto porque es una joya. Viene con extensiones, con muchos accesorios que nos permite, darle más potencial a su uso. Básicamente este servidor tiene muchas funcionalidades en uno. Como podéis ver un poquito ahí en este producto, tiene 2 relés, tiene la posibilidad de medir los pulsos, que para poder medir el agua y la electricidad. Permite también medir el consumo energético con pinzas. Perimétricas, ¿no? Sí, exactamente. Todo esto de forma local lo podemos configurar con GDOM para que GDOM sea el cerebro donde podemos ver todas estas informaciones, pero utilizamos este controlador WES porque es un todo en uno que a un coste bastante atractivo nos permite poder tener varias funciones con un solo dispositivo, cuando a lo mejor si teníamos dispositivos, en este caso hablamos mucho de Enocean en los planes que hemos utilizado en Enocean, pero si por ejemplo nos hace falta medir el consumo de agua, medir el consumo de electricidad, gestionar 2 relés y mucho más, serían un dispositivo para cada función y sería un sobrecoste cuando este servidor realmente tiene tantas funcionalidades que cuando necesitamos casi todas estas funcionalidades, pues al final hacemos un ahorro en el proyecto. Entonces, Es realmente polivalente y muy interesante porque, por ejemplo, poder contar energía por pulsos está muy bien porque puedes conectarte a muchos tipos de contadores de agua, de gas, de electricidad, que hay muchos contadores de energía que tienen un contador de pulsos y poder recuperar esa información con este dispositivo es realmente interesante. Sí, es un producto realmente que tenéis que tener en cuenta si algún día tenéis un proyecto de medición de consumo, de gestión de relés, porque realmente nosotros lo utilizamos casi siempre. Nosotros no estamos casados con una marca, digamos. Nosotros usamos todas las marcas que nos puedan ayudar a realizar el proyecto y que tenga una excelente calidad-precio. Y este producto hace parte de estos esenciales en la domótica. Aunque, no sé si se encuentra en todas partes del mundo, quizás en España sí y en Francia también, pero si tenéis un producto similar, pues vale la pena tomarlo en cuenta. Nosotros cuando hacemos proyectos lo que solemos hacer es organizarnos. En esta foto quizás no se puede apreciar bien, pero tenemos cajas unas por encima de las otras. Las vamos juntando porque, por ejemplo, una caja puede representar una zona de una caseta de obras o una habitación cuando se trata de un centro de jubilado o una habitación de un hotel, en la cual en esta caja se ven los dispositivos que hemos asociado con el controlador GDOM, que serán instalados en el lugar final, en este caso en una caseta de obra, en una zona de este proyecto, que ya están identificados por nuestra parte. Como hemos visto hace unos minutos, teníamos un plan donde ponía C1, C2, C3, estas cosas, estas informaciones, y nosotros lo que hemos hecho en GDOM, hemos asociado estos dispositivos, lo hemos puesto un nombre, y cuando llega la persona que va a instalar en este lugar, que por ejemplo hay algunas casetas de obra que es en París, lo que va a hacer va a instalar exactamente siguiendo el plano, aunque no tenga conocimientos en domótica. Nosotros nos ocupamos de toda la configuración y el que llega a la parte final lo va a instalar. Y ahí todo funciona como... Claro, es una recomendación que yo creo que es buena para cualquier profesional integrador. Es decir, vincular los dispositivos en taller antes de ir a instalarlos siempre está bien, porque ganas tiempo y estás menos tiempo en el sitio de instalación. Con lo cual creo que es una muy buena recomendación. Sí, y es más, yo creo que si una persona, un profesional se arriesga en ir directamente en el lugar donde tiene que instalar los productos sin haberlos previamente configurados, puede tener algunas malas sorpresas porque siempre hay, por ejemplo, un porcentaje de avería. No es grande, en general es de 1%. De cada 100 productos siempre puede haber uno que falle. Y resulta que siempre estos problemas pueden pasar el día mismo cuando uno va a instalar, que se lleva malas sorpresas y a lo mejor no anticipó. Y entonces, lo primero es si puede configurarlo en su laboratorio, es mejor para poder verificar que todo está en orden. Y siempre tener, si no puede hacerlo, dispositivos de recambio. Nosotros vemos que los profesionales que logran hacer proyectos sin muchas dificultades siempre tienen algunos sensores adicionales con ellos, porque los podrá utilizar en otros proyectos, y si no los utiliza en otro proyecto, los necesita ahora mismo, pues no tienen que perder tiempo, días esperando
nuevas mercancías. Entonces, muy interesante tener este tipo de detalles en cuenta. Y bueno, lo que vemos en esta foto es un poco un resumen de también lo que hemos visto en el plano. Es decir, se ve un sensor de temperatura y humedad de nodo, que está arriba en la imagen. Funciona, lo vemos con su panel solar, funciona sin pila, aunque se le puede añadir una, lo que hemos comentado antes. Muy interesante. Y vemos también el sensor de apertura de puertas y ventanas. Sí. Que también es muy similar al otro, salvo que tiene el imán para detectar apertura y también funciona sin pilas. Exactamente. Cabe destacar que estos dispositivos pues, están también aprovechados en escenarios. Tenemos escenarios de calefacción. Utilizamos el plugin termostato de GDOM y según el horario del día va a haber temperaturas diferentes porque, por ejemplo, cuando están los trabajadores de 6 a 8 de la mañana, la temperatura será confortable, será, por ejemplo, de 21 grados, si no recuerdo mal, y durante el día, cuando van a trabajar, pues se va a reducir hasta que llegue pues, el mediodía, cuando va a venir a comer, por ejemplo. O sea que tenemos diferentes temperaturas según el día y la semana, porque, por ejemplo, el fin de semana que no hay nadie, se reduce hasta el 16 grados la temperatura. Y esto es básicamente lo que se ha llevado a cabo gracias a estos sensores de temperatura de NODOM, estos sensores de apertura que también tienen la función de cortar la calefacción si hay un problema, si alguien abre la ventana. Entonces, por eso que utilizamos GDOM, obviamente, es para tener la parte de escenarios que es muy importante. Exacto, también. La inteligencia y con el plugin de termostato que es muy, muy interesante en GDOM. Exactamente. También, como he mencionado, a nivel de seguridad, en algunas casetas de obras se instalan cámaras, no para espiar a los trabajadores, sino para estar en alerta cuando no tiene que haber nadie, por ejemplo, durante fines de semana o durante las noches, porque, bueno, los robos, por lo visto, nosotros estamos viendo diferentes proyectos. El otro día yo he tenido la oportunidad de acompañar un proyecto con GDOM también, que fue en un centro de jubilados, y en cada proyecto, pues hay o hubo robos y entonces para tomar medidas, pues, por ejemplo, el uso de cámaras. Obviamente en centros jubilados nosotros no utilizamos cámaras, hay otros sistemas como el control de acceso que nos permite saber pues exactamente quién entró y cuándo. No hay cámaras porque obviamente las personas no estarían de acuerdo porque pensarían que están espiadas. Pero en esas casetas de obras, pues se trata de un lugar profesional donde, bueno, cuando no hay nadie, pues ahí las cámaras hacen su función. Entonces también lo que es interesante con módulos, con sensores, por ejemplo, de NODOM, es que aprovechamos pues el uso de estos sensores para el consumo energético, pero también ya que tenemos estos productos, pues aprovechamos para mejorar la seguridad también. Exacto, claro, pueden tener varios usos simultáneos, correcto. Muy interesante. Sí. El segundo proyecto que les quería comentar, porque es otro proyecto que me parece muy interesante, bueno, lo estamos haciendo estos días. Mis compañeros de Smart2Move y los de GDOM han ido estos días a estos edificios para configurar y finalizar unas instalaciones. Son vivienda social, entiendo, ¿verdad? Sí. Se trata de Adoma, que son proyectos de alojamientos sociales que también es llevado a cabo por Vinci. Bueno, Vinci, como has mencionado, están como en España en muchos proyectos diferentes y como el que lleva a cabo los proyectos conoce bien GDOM, está muy satisfecho, pues hace proyectos siempre con GDOM y nosotros GDOM pues es el cerebro de la instalación. Lo que nos hace falta después son los dispositivos y en este caso pues también utilizamos NODOM, por lo que vamos a ver justo a continuación. Hay dos objetivos principales, son básicos pero muy interesantes. Creo que cada vez vamos a ver más proyectos de este tipo. El primero es de conservar el confort de las personas y el segundo es de reducir el consumo energético. Cuando digo de conservar el confort de las personas es que cuando vamos a querer pues optimizar el consumo energético, no queremos que estas personas pues tengan menos confort, sino que el mismo, pero que estos alojamientos actúen de forma inteligente. Esto es lo que es interesante en la domótica, sobre todo es a nivel de consumo energético, poder optimizarlo, porque al final para este tipo de proyectos la inversión vale la pena. Aquí entiendo que es NODOM, en Ocean también es la misma tecnología la que estáis usando en este proyecto de viviendas sociales. Estamos hablando de Ocean, ¿verdad?
Exactamente. En este caso, también utilizamos la mayoría de las veces dispositivos de Nodon. Como el proyecto anterior, hemos aprovechado la tecnología Notion porque, bueno, nos parece muy interesante por todo lo que hemos mencionado. Aquí, ¿qué es lo que utilizamos? Pues aquí utilizamos, por ejemplo, una manilla de ventana de la marca Hop, que, bueno, este dispositivo no es de la marca Nodon porque no existe en la marca Nodon, que nos permite, bueno, saber si el estado de la ventana, si está abierta o cerrada. También utilizamos el sensor de temperatura de Nodon para poder gestionar la calefacción midiendo esta temperatura. Tenemos módulos de persianas también de la marca Nodon. Bueno, vamos a ver a continuación por qué lo utilizamos. Y tenemos también módulos 2 salidas de Nodon, muy importante, que están conectados a 2 contactores de 32 amperios porque no estamos, bueno, tenemos alto amperaje y en este caso, pues además de utilizar los módulos de Nodon, utilizamos 2 contactores de 32 amperios, uno para gestionar el circuito de la electricidad y el otro para gestionar todo lo que es la placa eléctrica y los enchufes eléctricos. De acuerdo. Y la idea es muy simple, pero bueno, es lo que se usa porque tiene realmente su utilidad. Es que cuando se va una persona del alojamiento, tiene una llave que va a retirar en la caja eléctrica y en este momento al retirar la llave, recuperamos una información con la entrada del módulo Nodon, que podéis ver en la interfaz que estamos viendo, que es el número 3. Esta información, este cambio de valor de 2 a 3, nos permite saber cuando la persona ha puesto la llave o cuando la ha quitado. Y a través de esto, pues lo que hacemos es que hay escenarios que activan o desactivan las válvulas de agua y dispositivos eléctricos, salvo la calefacción. La calefacción lo conservamos, que tenemos también, como se puede ver un poquito en esta interfaz, unos modos de calefacción predefinidos. Cabe destacar que el usuario no puede modificar estos elementos, es para optimizar el consumo energético de estos alojamientos. Tiene todo el confort cuando está presente, pero cuando se va, se apaga estas cosas, estos elementos, salvo la calefacción. Y si la ausencia se prolonga a más de 15 minutos, hay otro escenario que va a cerrar las persianas. Cuando les digo estos 2 proyectos, tanto de casetas de obra y de alojamientos sociales, son proyectos que se duplican. Es decir, que nosotros al principio tenemos una problemática. Jidon pues estudia la problemática y bueno, a nosotros trabajamos juntos, mano en la mano, pues hacemos configuraciones de estos productos para integrar todo llave en mano la mayoría de las veces. Y lo interesante es que una vez que hemos estudiado y confirmado pues, que eso es exactamente lo que quiere el cliente, pues después se duplican la mayoría de los casos en los diferentes alojamientos sociales o casetas de obras, por lo que estamos viendo a diario pues, nuevos proyectos de casetas de obras con los mismos dispositivos y con alojamientos sociales. Es decir, que bueno, una vez que se ha comprobado que tiene su utilidad, pues nos damos cuenta que lo más difícil ha sido hecho y que vamos a poder pues ahora duplicar todo lo que hemos ya estudiado. Es una tecnología, esta Notion muy, muy adecuada para todo este tipo de proyectos. Yo tengo aquí ahora mismo en España uno que es parecido, es en casas prefabricadas, donde la tecnología de Notion es muy, muy adecuada, exactamente lo mismo que has contado. Entonces, ahí también probablemente usemos Jidon, pero serán módulos de Nodon en Notion para gestionar cosas muy parecidas a las que has definido. Al final, la ventaja es usar menos cables, porque al final puedes prescindir de cables, prescindir de pilas y tienes todas las grandes funcionalidades que buscas para controlar calefacción, para medir temperatura, para controlar la apertura de ventanas y de persianas, con lo cual es muy, muy, muy completo, muy interesante. Hay una tendencia que quizás lo hayas visto, que se da en el mundo entero, que son las tiny house. No sé si has visto esas casas pequeñitas que son muy, muy interesantes. Pues en este tipo de viviendas también, que se pueden domotizar, pues esta tecnología de Notion yo la veo realmente ideal para domotizar una vivienda de este tipo. Sí.
La verdad es que es muy interesante, yo por ejemplo en mi caso personal, en mi día a día, poder ver tantos proyectos diferentes que no solo tratan de la casa inteligente, sino de mucho más. Ujú. Y veo que los usos son infinitos, suelen ser muy similares en muchas veces porque se trata de gestionar una luz, se trata de gestionar la calefacción, se trata de gestionar, saber estados de ventanas, de un consumo, pero al final en cada proyecto esta información es tratada de forma diferente, tiene una necesidad, hay una necesidad diferente y es interesante poder contar con una gama que al final no es infinita de Nodon, pero que es muy interesante porque cumple con casi todas las necesidades. Sí, efectivamente. Esa tecnología es adecuada, como bien has dicho, para muchos proyectos, para la casa inteligente y también para el edificio inteligente. Quizás sea una de las tecnologías inalámbricas más adecuadas para el edificio Sí, inteligente, más allá de otras tecnologías. Entonces sí. es muy, muy bueno. Sí, esto han sido dos proyectos, unos tan solo dos ejemplos de lo que nosotros hacemos a diario, pero por ejemplo, yo veo de cerca o de lejos que Nodon ha hecho proyectos cerca de donde vivo, en institutos donde utilizan módulos de Nodon para, por ejemplo, que una persona a través de una interfaz que podría ser GDOM, le da un botón y se cierran todas las persianas de toda la escuela en un momento. Exacto. Son siempre, como digo, gestión de persiana, luces, calefacción o medición de consumo o cualquier otra información, pero al final tiene en cada contexto una utilidad diferente y, bueno, como has mencionado, en proyectos incluso de edificios, Nodon es perfectamente adecuado. Sí, efectivamente, en Nodon en Francia ha realizado varios proyectos de edificio inteligente, como decías, en institutos cerca de Lyon, efectivamente, en residencias de mayores, este tipo de proyectos, y efectivamente es una tecnología en Ocean totalmente adecuada para esto. En centros de coworking, por ejemplo, todo este tipo de proyectos de domotización con el Notion es Es lo muy, muy perfecto. interesante. Sí. Pues esto ha sido todo por mi parte. Muy No bien. sé si tienes algo que agregar. Nada, me ha gustado mucho ver esos proyectos que habéis realizado en Smart Home Europe y con GDOM porque ilustra muy bien lo que es esta tecnología en Ocean, de la que hemos hablado más quizá que de Zigbee hoy, pero la verdad es que yo es una tecnología que me apasiona, que me gusta mucho y me gusta ver proyectos. He tenido acceso a las realizaciones de Nodon en Francia. Ahora en España estamos empezando a tener proyectos, con lo cual yo en el futuro podré contar historias de éxito también, pero ver proyectos concretos me gusta mucho porque ves efectivamente las aplicaciones de esta tecnología y ves que sin ser una tecnología de red mallada, siendo punto a punto, pues tiene sus ventajas y entonces es muy, muy interesante verlo, con lo cual, pues nada, fantástico, a mí me parece muy, muy Sí, interesante. sí, sí. Por lo demás, nada, ha sido un placer para mí compartir este tiempo contigo, Bruno. Decir a los Igualmente. que nos estén viendo que en nuestro caso, en Nodon España, ahora tenemos un canal de YouTube. Si nos quieren buscar, ahí publico cada semana contenido nuevo sobre todos nuestros productos. Ahora estoy divulgando mucho sobre Notion, pero llegará pronto en el momento en el que empezaré a hablar un poco también de nuestra gama Zigbee, donde contaré cosas. Pero en general, pues ahí compartimos todo tipo de contenidos, tutoriales o charlas como esta, webinars que hacemos, con lo cual, pues bueno, si os interesa, pues buscad Nodon España en YouTube, encontraréis el canal y seréis bienvenidos. Exactamente. Pues muchas gracias por todo este aporte. Espero que le hayan sido útil para todos los que nos están viendo. Y bueno, espero que nos sigáis en nuestros canales respectivos para poder saber más y que les haya gustado mucho todo lo que hemos compartido. Muy bien, muchas gracias Bruno por tu invitación, ha sido un placer y gracias a todos los que nos han estado viendo en esta charla, ha sido un placer también dirigirnos a ellos y hasta muy pronto. Hasta pronto.